Bueno, darte un saludito. No sé a qué horas veas este videito y lo quise hacer en video para que puedas mirar un poquito de lo que hicimos el jueves pasado, el jueves 10 de octubre. Compartimos aquí en el distrito un tema llamado Cuando Dios no sirve para nada. Era algo que traía hace mucho tiempo en mente, que quería compartir obviamente con la gente. Ese día pasó algo que no pude grabar. Tenía mi tablet ahí lista y no grabó definitivamente, pero hay personas que quieren escuchar el mensaje y por eso estoy haciendo o tratando de hacer un breve resumen de lo que compartimos ese día aquí en el distrito, ¿no? Entonces, Cuando Dios no sirve para nada es el título del tema. Surge de una experiencia personal, de una experiencia vivida a causa de situaciones, vienen consecuencias como sentimientos de soledad, sentimientos de orfandad, sentimientos de suma tristeza, ¿no? Y uno ya conociendo de Dios, dice, bueno, si tengo a Dios o a Cristo en mi corazón, ¿por qué me siguen pasando ciertas situaciones? Y uno se puede como frustrar un poquito, ¿no? Hace muchos años yo tenía un amigo como un hermano, y el hombre me enseñó a conocer de Cristo. El hombre era líder espiritual y yo cada que salía de trabajar llegaba a su lugar de trabajo. En vez de llegar a mi casa directamente, llegaba donde él. Y teníamos una amistad muy sólida, amigos de fútbol, amigos de muchas cosas. Y resulta que por cosas de la vida, al parecer, se desvió un poquito del camino de Dios, digámoslo así, se desvió un poquito. Y empezaron a suceder cosas que de pronto eran negativas. Una noche pasó algo que se puede decir era extraordinario, o sea, fuera de lo ordinario. Alguien le disparó. Yo lo asumí como, bueno, como asumimos a veces nosotros cuando a alguien le pasa algo negativo, ¿no? No, debe ser que Dios lo está formando, que Dios lo está llamando, que Dios tiene el control de las cosas. Resulta que después de 2 días mi amigo murió. Y yo le oraba al Señor con mucha tranquilidad y yo estaba tranquilo en mi corazón diciéndole, Señor, yo sé que tú lo vas a sacar de eso, yo sé que tú lo vas a levantar porque es tu siervo, porque es tu hijo, pero resulta que murió. Lo que pasó en mi corazón fue un deterioro total, una quiebra demasiado fuerte, quiebra emocional, espiritual inclusive, y me costó mucho tiempo volver a creer en Dios, muchísimo tiempo, para poder sanar mi corazón. Inclusive después de mucho tiempo volví a sentir miedo cuando me enfrentaba a alguna situación adversa, alguna situación difícil. Y yo decía, bueno, tal vez no sea la voluntad de Dios que fulanito o fulanita se sane. Entonces queda uno como en el medio y yo empecé a pensar que teniendo a Dios y no teniéndolo, pues era como lo mismo y como si Dios no sirviera para nada, ¿no? Entonces, aquí viene un personaje que es el personaje principal de la historia, de nuestras historias, que obviamente es Dios. Y yo preguntaba ese día y pregunto a ti que estás oyendo y viendo, para ti, ¿quién es Dios? ¿Qué representa Dios? Algunos dicen es el Todopoderoso, es mi Señor, otros dicen es mi papá, otros dicen es el creador del universo. Bueno, todo eso obviamente es verdad. Pero para uno entender realmente quién es ese Dios, debe entablar relación. Si tú quieres conocer, o cuando de pronto antes de casarte, si estás casado o casada, para casarte con esa persona que está a tu lado ahorita, tuviste que haber conocido su vida y entablar una relación y poder decir quién es esa persona para ti. Pero si nos quedamos simplemente con decir, no, Dios es mi todo porque no tengo palabras para expresar realmente quién es porque hay una falencia en nuestra relación con Dios. Sabemos que Dios es mi todo, mi papá, el creador del universo. Sabemos que Dios es poder, que Dios es deidad, que Dios es fuerza, fortaleza, que Dios es el que todo lo puede. Además también Dios, para muchos es un Dios bombero, ¿no? Solamente se tiene en cuenta en los momentos de crisis y ya. Esa es la única relación que se tiene con Él. En 911, ¿no? Me parece que es la línea de emergencia, por lo menos en Estados Unidos sí lo es. Y en eso se basa mi relación con Papá Dios. ¿Cómo está su relación? Pero lamentablemente, en algunos casos Dios, además de ser el héroe de la historia, el superhéroe, pasa a ser un villano.
puede convertirse en el villano, porque yo te creí, yo te pedí, yo te rogué que pasara esto y aquello y no sucedió. Y podemos sentirnos entonces frustrados, ¿no? Entonces, esta primera parte del mensaje estuvo dedicada para aquellos que sienten que Dios no los escucha, para aquellos que piden algo y sucede lo contrario, los que no han salido de una situación y ya están cayendo en otra. Eso es normal, eso es pan de cada día, ¿no? Para aquellos que dicen, no, me cayó la roya, o sea, estoy en la inmunda, es para esos. Para los que no ven mejoría, los que ven que su familia sigue con rencillas, con rencores, que de manera personal todavía hay muchas ataduras, que hay muchas luchas personales, que hay cosas que sabemos que debemos dejar y no podemos. Y entonces hay un sinsabor de decir, bueno, ¿y qué me sirve tener a Dios si las cosas marchan igual y en el peor de los casos, pues las cosas deterioran más, están mucho peor, ¿no? Entonces la pregunta que surge ahí, ¿cómo está usted con su familia? ¿Cómo está su salud física? Porque ese es otro lastre que tiene la gente, ¿no? Diagnósticos fuertes, enfermedades, a cambio de ver sanidad, ven que los procesos se acrecentan más y más y que las cosas se complican más y más. Entonces uno llega a un punto de pensarlo y no decirlo, porque de todos modos tenemos cierta reverencia a Dios, de que tener a Dios y nada es lo mismo, o sea, que Dios no nos sirve para nada a nosotros. Entonces aquí cuando viene eso, ¿no? Eso y nada es lo mismo. Por más que lo intenten, las cosas están igual y peor. A veces uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y cómo está su esposo? Me dijo, no, eso y nada es lo mismo. Como diciendo, ahí ya no hay nada que hacer. Y en muchas ocasiones, de pronto podemos decir esa frase, ¿no? ¿Cierto? Y es algo delicado porque estamos como viviendo la vida, porque simplemente la vida es perfecta, Dios es perfecto y nos hizo con el don de respirar automáticamente, y es lo que hacemos, pero no estamos disfrutando la vida, no estamos disfrutando del trasegar, del caminar y de las cosas que la vida ofrece, ¿no? Entonces a veces nos sentimos mal y decimos eso y nada es lo mismo, y podemos inclusive aseverar y decirle, no, es que tener a Dios y nada es lo mismo, porque las cosas siguen mal, las cosas se ponen difíciles a veces. Mire que hay mucha gente, pero demasiada gente. Yo creo que un porcentaje altísimo de personas andan por la vida quebradas del alma por situaciones vividas, por situaciones del pasado, por recuerdos, por odios, por muchas cosas, y que no han sido capaces de encontrar de pronto una plenitud, de encontrar de pronto la felicidad. Y yo creo que el ser humano busca eso, ¿no? Como sentir plenitud, pero a veces están tan hartos de la vida que ni siquiera ya la buscan, sino que, bueno, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, esa frasecita de eso y nada es lo mismo nos lleva a otra cosa, a sentir frustración. ¿Qué tan frustrado te sientes? Porque yo sé que en algún momento todos lo hemos sentido, frustrados por X o Y motivo. Frustración quiere decir insatisfacción, inadecuación. Hemos deseado algo y no lo hemos tenido. Eso es frustración. O que usted a veces se esmera por algo y no lo consigue, no llega a ello, ¿no? Eso es sentirse frustrado, sentirse menoscabado, sentirse manicruzado. Y a propósito, aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿usted es feliz? ¿Usted realmente se siente feliz? ¿O le toca actuar como si fuera feliz? Hay gente que anda por la vida así, con una risa no real, no genuina, sino con una risa inventada, porque me toca aparentar que estoy bien, pero por dentro mi mundo y mi vida es un caos total. Entonces, la pregunta que surge para que te la hagas muy a fondo es, ¿te ha servido de algo tener a Dios en tu vida? Entonces, la gente ese día, el jueves que estuvimos aquí, todo el mundo, uy, sí, casi se les quiebra la nuca diciendo sí, pero realmente estoy viviendo conforme a lo que Dios quiere para mí, a lo que es real, a la teoría, porque la teoría está y la sabemos, pero la experiencia es otra veces. Hay que prestar mucha atención a eso, ¿no? Ahí podemos decir entonces a veces que Dios nos sirve
para nada. ¿Por qué? Porque aún teniéndolo todo al frente, nuestra vida sigue desvirolada. Desvirolada es una frase, una palabrita que yo creo que conocen, descontrolada pues, o desequilibrada. Entonces surge otra pregunta que la tengo aquí en mis apuntes. ¿Ustedes creen que Dios no sirve para nada? ¿O será que yo no soy digno de que Dios me mire? Porque a veces también se piensa eso. No, es que yo no soy tan fallador, yo soy tan imperfecto y tan pecador que no merezco que Dios me mire. Entonces simplemente Dios no me sirve para nada, pero es por mi culpa, porque yo no hago lo correcto y no lo merezco. Soy tan mal hijo que Dios ni me ayuda. Entonces nos sentimos a veces desilusionados de Dios, muchas veces con desilusión. Sentimos que Dios no está dispuesto a ayudarnos mínimamente, ni siquiera a oír nuestra oración, ¿no? Entonces para muchos Dios se ha convertido en un tabú, en un mito, porque lo mencionamos y lo decimos a la gente, ¿verdad? Crea en Dios, confía en Dios, Dios proveerá, pero no lo estamos viviendo, ¿no? Nos volvemos simplemente a decirle a la gente las cosas, ¿ya? Me acuerdo, y aquí vamos a cambiar un poquito ya el caminar del mensaje. Cuando yo estaba pelado, hace poquito, hace unos 4 años, que era adolescente, yo tenía unos guayos de fútbol y los guayos me rompieron. Yo seguía jugando con mis guayos, luego se rompieron más, se rompió el otro guayo, los dos. Y yo seguía jugando con mis guayos, hasta que un día le arrancó la suela. Entonces, ¿qué hice con mis guayos? Los deseché, los dejé a un lado porque ya no me servían para nada. Pasa a veces con las mujeres, daba el ejemplo yo el jueves, de que sacan sus blusas, las blusas buenas, y no, eso ya no me lo pongo. Regala eso, mija, eso ya no sirve para nada. Entonces, el hacer que algo no sirva para nada es porque ya ha cumplido tal vez su tiempo para conmigo. Y a veces también puede pasar con Dios, ¿no? Yo ya cumplí mi ciclo con Dios, no lo decimos, pero sino que simplemente pasa que Dios al principio cuando lo conocimos era una machera, todo me iba bien, las cosas mejoraron, pero de un tiempo para acá todo estabilizó, inclusive tendió a ser negativo. Y como Dios no me sirve para nada, yo lo deseché y no me di cuenta. Y cuando estamos en la situación tan dura, entonces empezamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me da? Si yo fui el que lo deseché, si yo fui el que de pronto me alejé de Él. Entonces aquí surge otra frase que es que lo que no sirve estorba, ¿sí o no? Usted lo ha dicho muy, ay, lo que no sirve estorba. Amistades a veces, ay, yo no volví a hablar con fulanita porque, ay, no, lo que no sirve estorba, mija, dice pues algunas niñas por ahí. Entonces, lo que no sirve estorba. Si no me sirve, pues lo boto o lo regalo, ¿sí o no? Eso es lo que sucede muchas veces, ¿ya? Lo que no sirve, lo desecho. Pero debemos tener en cuenta en medio de todo esto que estamos hablando es que Dios sí sirve, obviamente. Dios está ahí dispuesto. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, como dice su palabra. El amor de Dios está ahí, pero yo sí me puedo separar de su amor. Nadie me puede separar de su amor, pero yo sí me puedo separar del amor de Él. Y es algo que nosotros hacemos cuando queremos hacer de pronto las cosas por nuestra propia cuenta. Entonces Dios no sirve para nada, pero es porque yo simplemente, poco a poco, sin darme cuenta, yo lo deseché y lo fui sacando de mi vida. Simplemente es eso. Yo lo saqué, yo no le di prioridad, yo no le volví a creer, yo no lo respeté porque empecé a hacer lo que me dio la gana. Porque yo decidí hacerlo por mi propia cuenta. Yo puedo hacerlo y yo lo necesito. Pongan a analizar que a veces uno busca soluciones en otras partes con gente igual a uno, por lo menos temas financieros. Uno va y pide prestado, pero uno nunca va a la fuente del creador y del dueño del universo, lo deja como plato de segunda mesa. Va al médico porque enfermó, porque se sientó, pero ya cuando está terminal la cosa, ahí sí decimos, oremos por él o por aquella, porque necesitamos lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué no es lo primero? Si de pronto nos pasa eso, es porque sí o sí, o de una u otra forma, lo hemos desechado. Entonces, ¿qué hemos desechado? No a Dios, porque Dios está, nuestra relación con Él. Y cuando yo desecho mi relación con Él, es porque no me sirve para nada. Cuando un matrimonio se fractura, uno le pregunta al esposo o a la esposa, que ya están a punto de divorciarse, terminar su relación, y dicen, no me hable de él, fulanito no sirve para nada. Lo ha dicho, ese no sirve para nada.
esa no sirve para nada, por eso me voy a divorciar. Entonces, la relación con Dios, tal vez estamos divorciados con Dios y no nos hemos dado cuenta. Y Dios es Dios y sabemos lo que puede hacer, ¿no? Ahorita viene algo y voy a hablarles aquí breve de un personaje, de Don Sata, de Lucifer, Luzbel. Ese man era cercanísimo, cercanísimo a Dios, demasiado cercano. Era un ángel muy cercano de las huestes celestiales allá en el cielo. Una belleza, físicamente hermoso este ángel, pero llegó un momento en que algo le pasó en su corazón y se creyó igual o más que Dios. Pensó que podía superarlo y empezó a hablar con otros ángeles allí y empezó a sacar como su redil de ángeles aparte, El caso es que esto, el creerse más que Dios y que podía hacer las cosas que hacía Dios o más, le costó el que fuera echado del cielo y fuera enterrado en las tinieblas del infierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué menciono eso? Porque es que ese ángel sintió que no necesitó más a Dios, sintió que Dios no era necesario, que Dios ya no le servía para nada. Entonces hay una palabrita que aparece allí, ahorita la vamos a profundizar. El hombre se llenó de egocentrismo, ¿sí? Ya no era Dios su centro, sino que él mismo pensó que podía hacer las cosas por su propia cuenta, se endureció el corazón. Hay otro personaje que es el rey Salomón, rico en gran manera, mucha plata, sabiduría en forma tenía, ninguno como él, próspero en cantidades alarmantes. Hijo del rey David, era un hombre impresionante y como él no iba a haber alguien tan rico, ¿no? Dice la escritura. Ni Pablo Escobar, ni Elon Musk, ninguno de esos manes va a superar la riqueza de Salomón. Dice que al final de sus días adoró a otros dioses, se separó de Dios, se cansó de Dios, increíble, con todo lo que Dios le había dado, se cansó de Dios y empezó a idolatrar a otros dioses. Increíble. ¿Qué pasó en su corazón? Se endureció y desechó a Dios. Entonces aquí viene algo importante y esta diapositiva dice aquí: yo tomo el trono porque Él no me sirve. Yo tomo el trono porque Él no me sirve. Entonces, si yo pierdo el direccionar, la instrucción de parte de Dios y empiezo yo a asumir, es porque lo que yo hago es lo que a mí me sirve, lo que yo palpe, lo que yo experimente, lo que yo vea, lo que yo haga, lo que a mí me sirve. No lo que Dios puede hacer, porque inclusive yo puedo tal vez hacer algo más que Dios. Entonces aquí aparece ya la palabra clave que les había dicho y es el orgullo. El orgullo es egocentrismo, ¿sí? Yo hago lo que yo quiero, yo tomo mis propias decisiones, pero se nos olvida o no tenemos en cuenta que el orgullo me lleva ¿a qué? A amargura con el pasar del tiempo, a resentimientos, a falta de amor, a falta de reconciliación, a no perdonar, a odiar y a estar irritable. Eso hace el orgullo, porque ya no tengo el control de Dios. Entonces ahí es cuando Dios no sirve para nada, no porque Él no quiera servirme, sino porque yo lo deseché y lo tengo allá maniatado. Porque Dios dice, bueno, yo no voy a hacer nada porque usted está manejando su propia vida y yo no tengo nada que hacer ahí. Entonces, mire cómo voltea esta temática de decir que Dios no sirve para nada, pero no es porque no me sirva para nada de verdad, de una manera así de pronto señalativa, sino que simplemente yo lo deseché y no me sirve para nada. Como yo pongo unos zapatos allá en el rincón, no me sirven para nada y están buenos y están esperando que yo me los ponga. ¿Sí o no? No estoy comparando a Dios con unos zapatos, obviamente. El caso es que eso funciona de esa manera. He separado y me he apartado de Dios y por eso Él no sirve para nada. Entonces preguntas, ¿cuántas cosas usted ha perdido por orgullo? Por orgullo, por querer hacer las cosas no como son, sino como a usted le parece. Usted sabe que si tiene un problema en su casa, ¿qué tiene que hacer o qué debe hacer? Pues reconciliarse, pedir perdón, pero usted no lo hace. Estoy desechando lo que Dios me ha enseñado que haga. O sea, cuando yo no pongo en práctica la palabra de Dios, sus planes, y hago lo que yo quiero y me parece mucho mejor, ¿sí? Dejándome llevar por el orgullo, pues simplemente no va a pasar absolutamente nada en mi vida. Y eso es un tema complicado. ¿Qué dice el Salmo 138:6? Al orgulloso Dios mira de lejos y se relaciona más cerca con el humilde. Qué feo eso, que Dios mire al orgulloso de lejos, dice el pasaje, y al humilde pues mira de cerca y tiene relación con él. Yo no quiero que Dios me mire de lejos, la verdad, ¿sí? ¿De qué me sirve
tener a Dios y que esté mirándome rayado y de lejos. ¿De qué me sirve? Yo necesito acercarme a Él. La única forma es obviamente doblegando el orgullo. Entonces mire, este tema de Dios no sirve para nada, no es cuestión de Él. Tal vez es una situación que estoy viviendo yo. Se llama orgullo. El orgulloso hace que Dios no actúe. El orgullo hace que Dios no sirva para nada. Aquí lo tenemos. Entonces, en este momento ya vamos culminando aquí con la charla. Y me atrevo a decir que todos tenemos una historia y que en algún momento se puso turbia, se puso difícil. Todos hemos tenido momentos fuertes. Todos no tenemos la misma actitud de asumir la sanidad que viene de Dios de la misma forma. Algunos nos llenamos de rencor, otros nos llenamos de sanidad, otros asumimos que Dios sí puede, otros decimos Dios no puede, no lo merezco, pueden decir otros. Yo no sé cuál sea su historia, ¿no? Hoy solo sé que tú libras batallas, tú libras tus propias batallas hoy en día. Pero hay un pasaje que dice que el Señor pelea por mí. Y yo no puedo seguir batallando en mis propias fuerzas. Porque es que hay situaciones que necesitamos la intervención divina. Yo a veces no puedo pelear en mi casa y a las malas y a punta de cantaleta hacer que las cosas cambien. Yo tengo que dejar que Dios pelee por mí y que restaure corazones, que haga sanidades en los que están, con los que están a mi lado y los que están a mi lado, ¿no? Yo sé que de pronto estás cansado del camino, que te has sentido mal, que sientes orfandad, que sientes soledad. A veces sentimos que Dios nos abandona, a veces sentimos que la vida nos absorbe y nos provoca ponernos a llorar, o muchas veces hemos llorado ante tantas situaciones. Le pasa a aquellos que están cerca de Dios, a los que están alejados de Dios, a nosotros que somos líderes, siervos, nos pasa. Le pasa a todo el mundo, pero es el tiempo de decir que, bueno, tomar decisiones, doblegar el orgullo, y el orgullo tiene que ser quebrado y decir, bueno, vuelvo a Dios, necesito volverme a Él urgentemente. A veces hay problemas que de pronto no se van a quitar, que vas a tener que sobrellevar, situaciones que van a venir, situaciones que nos van a incomodar, como enfermedades, por ejemplo. Y en la Biblia hay un personaje que es el apóstol Pablo. Él tenía un problema aparentemente en la vista, que le dolía mucho, y le decía a Dios, Señor, sáname. Y en 3 temporadas fuertes le oró a Dios para que le sanara. Al final Dios no le sanó, siguió con su aguijón, pero era para formar y controlar el orgullo que el apóstol Pablo tenía. Ese aguijón en la carne, la respuesta de Dios fue, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso es lo que necesitamos de Papá Dios. Independiente de cómo sea la situación, si yo tengo una bonita relación con papá, si estoy cercano a Él, si yo me vuelvo a Él, independiente de lo que yo esté viviendo, lo único que me debe bastar es la gracia de Papá Dios. Para eso tengo que doblar mi orgullo, dejar a un lado el divorcio con Dios y volver a amarle y volver a relacionarme con Él. Hay una historia ya para que terminemos aquí y usted pueda orar en su casa. Hay en Juan 12, del 3 al 8 está la historia. Había una mujer que tenía un perfume de nardo puro, un perfume. Era muy costoso, y ella los tenía guardadas las mujeres como un tesoro para alguna ocasión muy especial, especialmente para el tiempo del matrimonio, para cubrir en cierta parte los gastos en los matrimonios. Era como un tesoro. Ese perfume de nardo puro, ya dicho, costoso, estaba envasado en un frasquito de alabastro. El alabastro era un frasquito que se dice que era de carbonato, como con mármol, era fuerte, ¿no? Resulta que una tarde vino el Señor Jesús a visitar allí, y la señora vio que vino el Señor Jesús y lo amaba a esta mujer. Fue y tomó su perfume de nardo puro, dice que quebró el alabastro, el perfume brotó y que con sus cabellos enjugó los pies de Jesús. Esta mujer sabía quién era que había llegado, y eso tiene mucha trascendencia, está escrito en los evangelios, y eso es el simbolismo, o eso quiere decir más bien que nosotros debemos romper el alabastro, la dureza de nuestro corazón.
Nuestro corazón está envuelto en piedra y eso es lo que nos hace sentir o pensar o experimentar de que Dios no nos está sirviendo para nada. Por eso hay que quebrar ese alabastro para que salga ese perfume con el cual yo pueda agradar a Papá Dios, ¿no? Entonces, ahí en oración, yo te invito a que ores después de esto, que simplemente le digas al Espíritu Santo que puedas romper la dureza de tu corazón y que Dios vuelva a gobernar en tu vida, que vuelvas a ser un ser cristocéntrico, no más egocéntrico, porque en algún momento vas a terminar frustrado y lleno de dolor. Y para terminar, decirte que obviamente Dios te ama, Dios siempre está ahí, Dios está dispuesto y Dios quiere seguir cada día operando, obrando sanidad en tu vida. ¿Listo? Chao, chao, espero esto haya sido de beneficio. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Chao, chao.